Feliz Santo Sábado y bienvenidos a un nuevo tema. Como lo dijimos la semana pasada, este nuevo sábado presentamos la parte número 2 del tema titulado Promesas para enfrentar la crisis final, siempre con un gran invitado especial, que ya se los presento en unos cuantos minutos. Pero antes, conocer ¿qué es lo que hoy vamos a aprender con el estudio de la palabra de Dios? Con este tema vamos a conocer más sobre la separación entre el trigo y la cizaña. Esa separación entre los santos y los impíos. Los perseguidores y los perseguidos en el tiempo del fin. También vamos a conocer la realidad de los eventos venideros que nos esperan y que nadie quiere que tú sepas. Eso y más vamos a aprender en el desarrollo del tema para este día. Ahora sí, les invito a que por favor le den me gusta a este video, que lo compartan y que lo comenten para que de esa manera este contenido pueda impulsarse más, llegar a más personas y así bendecir a muchos más con este mensaje verdadero de la palabra de Dios. Ahora sí, los dejamos aquí en el Ministerio Digital Verdad Adventista con nuestro hermano Will Morán, evangelista y staff de Verdad Adventista. Que Dios los bendiga y feliz Santo Sábado. Feliz sábado, hermanos. La Biblia dice claramente que al final de la historia, en el muy final de la historia, la población mundial estará dividida en dos. Y claro, finalmente vamos a tener la separación entre el trigo y la cizaña. Vamos a tener la separación entre los que han recibido la marca de la bestia y los que tienen el sello de Dios. Vamos a tener la separación entre los santos y entre los impíos. Y conversando con los muchachos esta semana, les decía yo que esa separación será también entre los perseguidores y los perseguidos. La iglesia verdadera del Señor jamás ha perseguido, nunca. Porque el amor no se puede obligar, el evangelio, la conversión, el nuevo nacimiento no se pueden obligar. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de amor, que respeta el libre albedrío, la capacidad de decidir de cada ser humano. Entonces Él no fuerza a nadie, ni a que entre en el cielo, ni a que tenga un destino desagradable de perdición. Eso no depende de Dios, depende de la decisión que cada uno toma. Entonces, al final, hermanos, la población mundial va a estar dividida en dos bandos. No hay un tercer bando, ¿verdad? Cuando usted no decide por Jesucristo, ya decidió por el anticristo. Tenga claro eso, ¿verdad? Y claro, y la Biblia nos dice claramente en Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17, de ese verso que ya tanto conocemos, que dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, es la iglesia, y se puede hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces notamos acá precisamente el diablo sabe que tiene poco tiempo y por lo tanto a medida que el tiempo se va terminando, él va poniendo más fuego en la batalla en contra de los santos. Entonces esto nos dice que en realidad esta realidad de la persecución, del no entendimiento, de querer aplastar el evangelio que ha acompañado a la iglesia cristiana desde su propio inicio, en el fin va a ser todavía más grave. Entonces, esto debemos de tenerlo claro, hermanos, debemos tenerlo muy clarito. Y en 2 Timoteo, el capítulo 3 y el verso 12,
encontramos nosotros también otro pasaje que nos dice, que nos hace bien clara esta situación. 2 Timoteo, capítulo 3, y el verso 12, dice así la palabra del Señor, y también dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? Dice, padecerán persecución. Hermano, no lo olvide, cuando usted decide por Cristo, ya decidió en contra del enemigo. Y cuando usted decide a favor del enemigo, usted ya decidió en contra de Cristo. Es lo que dice Santiago en el capítulo 4 y el verso 4. Almas adúlteras, dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? Entonces, es claro, hermanos, la tribulación vendrá. La tribulación vendrá. Y el hecho de saber que la tribulación va a venir, algunos los aflige, los preocupa, los abruma, les da miedo. Y un montón, por miedo a la tribulación, no deciden por Cristo. Es terrible, ¿no? Pero es por no entender algunas cosas. Esta mañana vamos a recordar, diría yo, algunas cosas que probablemente hemos leído, pero no hemos ubicado en cuanto a lo que tiene que ver con el fin de la historia, este tiempo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. En Apocalipsis, el capítulo 7 y los versos 13 y 14, fue parte de nuestra lectura bíblica, dice, Apocalipsis 7, 13 y 14, Juan cuenta, dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahora note la respuesta. Dice el verso 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora note que aquí no se refiere a una simple tribulación, porque tribulación ha habido desde los inicios de la iglesia, en realidad desde hace casi 6.000 años ha habido tribulaciones distintas, pero aquí está hablando de la última tribulación, y por eso cuando se refiere a ella le llama ¿cómo? Le han salido, dice, de la gran tribulación. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el verso 1, nosotros encontramos también una referencia a esto. Daniel, el capítulo 12 y el verso 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, y note lo que dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero mire qué lindo cómo termina el verso. Dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, por supuesto. Entonces, hermanos, la Biblia no nos engaña. Dios no nos engaña. Dios es claro y nos dice: en el futuro hay una tribulación como nunca ha habido antes. Eso es lo que nos dice. Por eso lo llaman la gran tribulación. Por eso lo llama el tiempo de angustia. Pero al mismo tiempo que lo anuncia, nos dice que los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida, dice que serán ¿qué? Serán librados. Y hermanos, en ese marco de la gran tribulación es en el que nosotros debemos estudiar muy detalladamente, y yo comentaba esto antes, aprender estos pasajes de la Biblia tan maravillosos como el Salmo 91.
como el Salmo 23 y el Salmo 46, y también unas partecitas ahí del Salmo 37. Hermanos, vamos entonces al capítulo 23 de Salmos, al Salmo 23. Vamos a darle una mirada ya a un par de versos. Salmo 23, y vamos a mirar el verso 4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano, ¿cuándo vamos a andar en valle de sombra de muerte? Vamos a andar en valle de sombra de muerte cuando, según Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 15, esté en contra del remanente un decreto de muerte. Eso está anunciado en Apocalipsis 13:15. Dice que va a haber una ley que va a autorizar a que se quite la vida de todos aquellos que se niegan a traicionar a Dios para someterse a las estipulaciones, a los mandatos de los hombres, ¿verdad? Pero el Salmo dice: no temeré mal alguno aunque ande en valle de sombra de muerte. Qué lindo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque dice, ¿cómo dice? Porque tú estarás conmigo. Hermano, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, claro, habrá decreto de muerte. ¿Y qué? No temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque el Señor estará conmigo si yo estoy con Él. Si yo estoy con Él, porque Dios no le impone su presencia a nadie a la fuerza. No, señor. Esto de que el Señor estará conmigo es lo mismo que dice allá en el Salmo 91, cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es exactamente lo mismo. Quiere decir, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque estoy protegido por el poder maravilloso de Dios. Y hermanos, ya que estamos en Salmos, vamos a ir de una vez al Salmo 46. El Salmo 46. Recuerdo cuando recién llegado aquí a la iglesia hace alrededor de 45 años. Una de las cosas que tuve que aprender en la clase de amigos fue una porción de este salmo. De ahí también aprendimos a San Juan 14 del 1 al 3. Yo no sé si todavía siguen aprendiendo eso. Ahora se han metido a otras cosas. Dice el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto es lo mismo que morar al abrigo del Altísimo. Esto es lo mismo que dice el Salmo 23, porque tú estarás conmigo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Dice que Él es nuestro pronto auxilio y dice en las tribulaciones. Y dice el verso 2, por tanto, siendo que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación,
no temeremos, dice. Y mire luego lo que dice. Dice, aunque la tierra sea removida. Paremos ahí, hermanos. Recuerdo hace ya algunos años que hubo un terremoto que sacudió violentamente la capital de este país, y varios de los edificios ya eran edificios viejos en el centro de la capital, se vinieron abajo. Y es interesante porque en las fotografías que aparecieron en los periódicos había mucha gente arrodillada en la calle pidiéndole a Dios que lo guardara. Y es interesante, ¿por qué? Porque a menudo buscar a Dios, arrodillarse ante su presencia, se deja únicamente para esas situaciones. No, hermanos. Usted tiene que hacer de Dios su refugio ahora. Ahora cuando todo va bien, ahora cuando no hay persecución, ahora cuando no está en valle de muerte, ahora tiene que hacer de Dios su refugio. Exactamente. Porque el Señor dice, al que habita, no al que viene de vez en cuando. Y dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Y la pregunta es, ¿y es que la tierra va a ser removida? ¿Va a ser removida, sí o no? Sí va a ser removida. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Dice, y el verso 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un ¿qué? Un terremoto. Ahora, hermanos, ¿de cuántos grados cree usted que va a ser ese terremoto? ¿Ah? ¿De cuántos grados va a ser ese terremoto? Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, verso 14. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En el libro El conflicto de los siglos dice que los montes, las montañas fueron arrancadas de su lugar y fueron arrojadas en otro lado. Yo creo que en la escala de Richter no alcanza para medir este terremoto. Porque es un terremoto como para que las montañas se arranquen. Y eso es por eso que dice que la tierra sea removida. Y todo monte y toda isla, dice, ¿de qué? Se removió de su lugar. Hermanos, de esto es de lo que está hablando el Salmo 46. Dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Y miren lo que dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. Y claro, cuando nosotros seguimos leyendo el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿qué encontramos? Encontramos al final del capítulo que los que no tienen el sello de Dios están ¿cómo? Están llenos de pánico. Están llenos de pánico, ¿verdad? Entonces, claro, note usted, la humanidad estará dividida en dos.
los que tienen el sello de Dios, los que tienen la marca de la bestia, los que se han refugiado en el Señor y los que lo han ignorado o han combatido en contra de Él. Unos que no temerán, dice, y los otros estarán llenos de pánico. Ahora, hermano, esa es una catástrofe que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Y seguimos, dice el verso 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Y qué es esto de que bramen sus aguas? Mire, en ocasión del diluvio ocurrió un tsunami súper espantoso. Es increíble. Estudiando con los muchachos ahí la cultura de los incas, encontré una información en donde dice que el lago Titicaca, que está a más de 3.000 metros de altura, casi los 4, es un lago bien grande, bastante hondo, y que unos buzos italianos han encontrado ahí abajo del lago los restos de lo que aparentemente fue una ciudad. Y han encontrado unas cajas de piedra que tenían objetos valiosos adentro, en el fondo del lago, a esa altura. Y entonces la pregunta que uno puede, y ellos no se explican cómo es que eso está ahí. Mi hermano, eso tiene una respuesta muy sencilla. Esa agua quedó atrapada ahí con el diluvio. Por eso es que también en la cima de los montes se encuentran algunos fósiles de ¿qué? De peces, de conchas, de ballenas incluso. ¿Y cómo llegaron a parar ahí? Es simple y sencillamente porque el tsunami que se produjo en el diluvio removió todo. Arrastró mucho de esto que quedó ahí en esas cuencas, y luego cuando el agua se fue recogiendo en lo que hoy son los océanos, esas cosas quedaron ahí. Entonces, cuando aquí dice que bramen y se turben las aguas, está anunciando ¿qué? Está anunciando también un tsunami de esa naturaleza. O sea, no solo vamos a tener el terremoto, vamos a tener también el tsunami, vamos a tener la persecución, vamos a tener el decreto de muerte. Por eso se llama la gran tribulación, ¿verdad? Pero ¿qué dice? No temeremos. No temeremos. Y el verso 6 del Salmo 46 dice: bramaron las naciones y titubearon los reinos. En el Salmo 2 nosotros encontramos que se describe que las naciones se enloquecen y se ponen en contra de Dios. Y aquí dice que bramaron las naciones. Hermano, ¿de qué está hablando aquí? ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de la batalla del Armagedón. De eso está, ¿verdad? Y entonces dice que en ese marco, la batalla del Armagedón consiste en ¿qué, hermano? Mire, si usted ha oído hablar de que los rusos y los chinos y los judíos en eso, olvídese, eso no tiene nada que ver. Eso es un invento diabólico para confundir a la gente. La batalla del Armagedón es la última gran batalla en el conflicto entre el bien y el mal. Hemos hablado esta mañana de que finalmente estará la humanidad dividida en dos partes: los que pertenecen a Cristo y los que pertenecen al anticristo. La batalla del Armagedón es ese enfrentamiento final
antes de la segunda venida del Señor. Esa es la batalla de Armagedón. Y entonces la mayoría, las naciones enteras oficiales, van a alinearse del lado equivocado, y por eso es que dice acá, bramaron las naciones, dice, titubearon los reinos. Es decir, vamos a tener todo eso en contra. O sea, humanamente, hermanos, el escenario es espantoso, es terrible, y no de balde se le llama tiempo de angustia, y no de balde se le llama la gran tribulación. ¿Pero qué? No temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Y dice luego, ahí mismo en el verso 6, dio él su voz, se derritió la tierra. Interesante. Vamos a la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Esto es lo que ya había mencionado Apocalipsis 6:14. Dice, y los elementos ardiendo serán ¿qué? Serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán ¿qué? Serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. De esto es de lo que está hablando el Salmo 46. Dice, dio él su voz, se derritió la tierra. Hermanos, todo esto material que vemos ahora ¿va a qué? Será consumido. Todo, aún lo que esto que no ahora no agarra fuego, se va a convertir en una cosa como lava. Porque dice, los elementos ardiendo serán deshechos. Esa va a ser la situación. La pregunta entonces que debemos hacer es ¿qué? ¿A dónde vamos a estar nosotros? ¿A dónde va a estar usted? Si hacemos un repasito de ese escenario, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero vamos a tener calumnias, intentos de soborno, cárcel. Van a querer matarnos de hambre al no poder comprar ni vender. Y luego, decreto de muerte. Y luego, terremoto, mega terremoto, tsunami. El cielo se revienta. Y todo esto comienza a arder. ¿Usted quiere estar aquí? No. ¿Ah? Yo creo que ninguna persona en sus cabales quiere estar aquí en esa situación, ¿verdad? Pero usted tiene que saber algo. Si usted no hace sus arreglos con Cristo ahora, a usted le va a tocar estar ahí. Porque el tiempo para consagrar nuestra vida al Señor no es mañana,
No es hoy en la noche. Es hoy, este momento. Y nuestra consagración tiene que ser todos los días, a cada instante. Y entonces, porque la consagración es habitar el abrigo del Altísimo. Porque la consagración es la que hace que nosotros, que el Señor y nosotros andemos en el mismo camino. Por eso es que no temeremos mal alguno. Por eso es que todo esto se caiga, ¿pero qué? Pero no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Y es el Dios Altísimo, el Omnipotente. Ese es nuestro Dios. Entonces, hermanos, hay un montón de gente que cuando oye la palabra gran tribulación se muere de miedo y se acobarda. La Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. La Biblia también dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, dice, en el Armagedón, que está descrito allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos al 19 de Apocalipsis, hermanos. Miren lo que dice. Y el ángel me dijo, Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y luego del 11 en adelante, usted va a encontrar ahí al Señor conduciendo sus ejércitos para derrotar a los perseguidores. Ahora la pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Está su nombre escrito en la lista de los invitados a la cena de la boda del Cordero? ¿No? ¿Está bien? Usted tiene que estar seguro de que su nombre está ahí. Y no solo tiene que estar seguro de que su nombre está ahí, usted tiene que estar seguro de que su nombre permanezca ahí. Porque el Señor dijo allá en una de las cartas a las iglesias, el que persevera, el que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida. Entonces, antes de seguir adelante, a los que todavía no han hecho sus arreglos con el Señor, hermanos, háganlo antes de que sea demasiado tarde. Para morir no hay edad. No hay. Tuve un alumno, lo recuerdo mucho, con mucho cariño, un muchacho muy bueno, muy obediente, muy fiel, muy honesto. Terminó su bachillerato, fue a estudiar, se graduó, tenía 1 o 2 años de haber salido un jovencito, muy bueno, y de repente, sin ninguna causa aparente, el muchacho murió. Murió, así. No murió en un accidente, no lo mataron, simplemente murió. Afortunadamente, entiendo yo de que él perseveraba en el Señor. Espero encontrarlo en el cielo. Pero ahora usted y yo estamos aquí. Él ya su destino ya estuvo.
pero el nuestro no. Todavía estamos aquí. ¿Qué va a hacer de nosotros? Necesitamos ¿qué? Necesitamos vivir refugiados bajo las alas de nuestro Señor. Salmo 46, verso 9. Dice: veamos el 8 también, versos 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Comentábamos hace poco en una reflexión aquí mismo que es terrible el estado de la mente humana. La riqueza y el ingenio humano se utilizan ¿para qué? Para destruir a otros seres humanos. Y es increíble cuando miramos las noticias y vemos todos esos miles de millones que se gastan enviando enviando armas y municiones y todo tipo de proyectiles para la guerra. Recientemente miraba una noticia de que ahora han inventado una especie de láser en donde dicen que tiene la ventaja un misil cuesta miles y miles de dólares. Entonces ahora han inventado uno que puede destruir, dicen, más fácil y que sale más barato. Que puede neutralizar los tanques y los aviones y los drones y todo eso. Hermanos, eso es la locura de la guerra. Esa es la situación de la mente humana sin Dios. Y por eso yo no me canso de decir que la solución a los problemas de la humanidad no es política. No es esta ideología o la otra, porque usted mira las guerras y en un lado son los de una ideología y en el otro lado son los de la otra. Pero la cosa es la misma. Los problemas de la humanidad solo se pueden resolver resolviendo el problema de fondo, que es el pecado en el corazón humano. Solo Cristo lo puede hacer. Y solo lo puede hacer cuando el ser humano se lo permite, cuando se lo ruega, cuando se lo suplica. Y a mí me encanta este verso porque dice que todo ese armamento supermoderno que ahora existe, que en el futuro podrá estar enfocado en contra del remanente para destruirlo, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Dice. ¿Ah? Dice, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego, los tanques, estas armas, los portaaviones y todo. ¿Qué dice que va a pasar? Todo eso será quemado. Es interesante cuando usted lee, y espero que ustedes todos hayan leído el libro El conflicto de los siglos. Hay un capítulo ahí, se llama algo así como la liberación del pueblo de Dios. Dice que cuando, en la fecha que se ha dado para el decreto de muerte, dice que los que están a punto de caer sobre los hijos de Dios, dice que sus armas se les quiebran y se les inutilizan. Esto es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, claro, cuando el salmista escribió, no existían los fusiles, no existía nada de eso. Mucho menos los drones y los aviones y los tanques, eso no estaban.
¿Las armas eran qué? Las armas eran los arcos, eran las lanzas, eran qué? Eran los carros de caballos. Pero el Señor dice que no importa el tipo de arma. Dice, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros de fuego. Hermanos, cuando el profeta Eliseo estaba en Dotán y los sirios, el ejército de los sirios lo rodeó, Giezi, el siervo del profeta, estaba ¿cómo? El pobre estaba aterrorizado, ¿verdad? En la mañana que amaneció iba viendo todo aquello rodeado de los soldados, pero estaba aterrorizado. Y entonces, claro, Giezi representa a ¿quiénes? Giezi representa a aquellos que aún estando dentro del pueblo de Dios no han entendido las cosas, no tienen una visión espiritual. Eso representa a Giezi. Entonces está lleno de pánico y va donde el profeta y le dice, Señor, Señor, mira, que los sirios nos rodean. Y entonces el siervo de Dios le dice, ¿por qué estás asustado? Y a mí me encanta la historia la oración de Eliseo. Porque Eliseo no pide Eliseo de que vengan los ángeles. Él no pide eso. La oración de Eliseo es, Señor, ábrele los ojos a este. Y entonces el Señor en su bondad le abre los ojos a Giezi. Y ahora cuando Giezi da la vuelta y mira, ¿qué dijo? ¡Ay, Señor! Le dice, si son más los que están con nosotros que los que están con ellos, bendito el Señor. Y eso no solo va a ser en el tiempo, no solo fue en aquel tiempo, eso va a ser también en el fin, en la crisis, en el tiempo de angustia, en la gran tribulación. Amén. Así va a ser, hermanos. Por lo tanto, no temeré mal alguno. Y el Señor le ha hecho la promesa a usted, a mí y a todos aquellos que se refugian bajo sus alas, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto al Altísimo por tu habitación. Porque lo has aceptado como tu Dios. Y a lo largo de la vida has aprendido a confiar en Él. Entonces, hermanos, que vengan todas las tribulaciones que quieran, no temeremos mal alguno. El Señor se encargará de todo eso. Y es interesante porque a menudo vemos reportajes de los preppers. ¿Cuántos saben que son los preppers? ¿Ah? 3, 4. Los preppers son estas personas que, siendo incrédulas, saben que va a venir una crisis espantosa en el mundo. Y entonces ellos han estado por años preparándose y siguen preparándose para cuando llegue la crisis. Y parte de su preparación es que tienen bodegas llenas de comida enlatada. Y tienen también tanques de combustible para que cuando ya todo esto se haya colapsado la economía, ellos dicen que van a estar protegidos. Y saben que otra cosa hacen los preppers. Los preppers han comprado armas. Porque dicen, si nosotros estamos preparados y tenemos comida y tenemos combustible y estamos protegidos y todo, los que no tienen van a querer venir y nos van a querer quitar eso. Así que para defendernos, ellos también están armados, ¿verdad? Son los preppers. Y claro, ¿tienen miedo de qué? Tienen miedo de quedarse sin comer. Y la Biblia dice en Apocalipsis 13 que todos aquellos que no reciban la marca de la bestia, sino que sean fieles a Dios, ¿qué va a pasar con ellos?
dice, no podrán comprar ni vender. Ahora le pregunto, hermano, y de todo lo que usted pone en la mesa, ¿cuánto de lo que usted pone en la mesa es comprado? ¿Ah? ¿Cuánto? Cualquiera podría decir, bueno, no todo es comprado, pero me lo regalaron. Y el que lo regaló, ¿qué? Lo compró. ¿Y qué significa que los fieles no puedan comprar ni vender? Hermanos, pero el Salmo 23 y el verso 5, ¿qué dice? Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermanos, cuando Israel estaba en el desierto, ¿habían supermercados? ¿Habían? No había. Necesitaban ellos dinero para comprar comida ahí. Aunque tuvieran dinero, ¿y a dónde iban a comprar? 40 años. ¿Qué hizo Dios? Les dio comida. Si Dios pudo darle comida durante 40 años a esa multitud de gente en el desierto, ¿se la podrá dar a usted en el tiempo cuando no pueda comprar y vender, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando Elías estaba bajo persecución, el Señor le dice, Elías, te van a matar si te quedas aquí, a la quebrada de Querí. Y Elías iba con un cargamento de comida. ¿No? ¿No es así? ¿No? Y entonces, el relato en Primera de Reyes, el capítulo 17, nos dice que ¿cuántos tiempos de comida hacía Elías? 2. ¿Y cómo le mandaba el Señor la comida? Con un dron se la mandaba, ¿verdad? Sí, los cuervos le llevaban pan y carne, dice, mañana y tarde. ¿Y de dónde la traían los cuervos? Lo más seguro que del palacio la traían. Sí, lo más seguro, porque el rey sí tenía comida, los demás no tenían. Entonces, hermanos, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios le está prometiendo que si Él es su pastor, que si usted es oveja del Señor, Él se va a encargar de ¿qué? Él se va a encargar de darle la comida para sobrevivir durante la gran tribulación, durante el tiempo de angustia, cuando usted no pueda comprar ni vender. ¿Ya? Dios nos ha dicho, salgan de la ciudad, vayan al campo. Pero va a haber un momento que ni en el campo vamos a estar seguros. Pero ahí es donde habernos refugiado bajo las alas del Señor, cuando Él nos ha cubierto con sus plumas, entonces, ¿qué? Todas estas promesas serán cumplidas. Amén. Dice el verso 11 del Salmo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y vamos a mirar, hermanos, el capítulo 19 de Apocalipsis una vez más. Y vamos a ver los versos 13 al 15. Apocalipsis 19, 13 al 15. Dice:
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Hermanos, el libro de Efesios, el capítulo 2, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella. Y estos, a lo que se refiere aquí por último, los reyes, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, que dice que serán comidos por las aves de rapiña, estos no son los que recibieron el sello de Dios. Estos son los que, habiéndose negado a recibir el sello de Dios, recibieron entonces la marca de la bestia. Esa es la decisión más importante que todo ser humano debe tomar ahora. Hoy que tiene vida. Cuando nuestra respiración se detiene, ya todo quedó fijo, ya nada se puede cambiar. Entonces, hermanos, resumiendo, permanecer del lado de Dios nos va a traer ¿qué? Persecución. Pero permanecer del lado de Dios nos garantiza la protección del Señor. Las promesas que Él ha hecho, ¿qué? Son efectivas. Son efectivas para aquellos que se han entregado, que se han consagrado, que se han convertido por la gracia del Señor y que perseveran hasta el fin. Y hermanos, nuestra primera responsabilidad es ¿qué? Es tomar esa decisión y mantenerla. Esa es nuestra primera responsabilidad. Y la segunda es avisarle a los demás. Decirle que estas ideas agradables a veces que dicen no, para la tribulación no vamos a estar aquí, ya nos hemos ido. No es verdad, aquí vamos a estar toditos, ¿verdad? No hay tal cosa. Necesitamos avisarle a los demás: esto es lo que viene, esto es lo que viene, pero no debemos asustarnos, porque el que se asusta es porque duda de que Dios es el Altísimo y que Dios es omnipotente. El que se asusta es porque ha olvidado cómo Dios protegió a su pueblo en el pasado, cómo incluso lo está protegiendo en el presente y cómo lo va a proteger en el futuro. Hermanos, demos gracias a Dios por sus promesas. Ahora, ¿qué debe hacer? Yo comenté esto un día de estos. El pastor Conrad Main dice: cuando sean llevados a la prisión, no sabemos cuántos vamos a ser llevados a esa prisión, nosotros que somos más identificados seremos los primeros. ¿Usted cree que vamos a poder llevar una Biblia con nosotros? ¿Que nos van a permitir eso? ¿Ah? Y un teléfono. Porque algunos hermanos eso dicen ahora dicen: no, pues es que la Biblia no la traigo, pero traigo el teléfono, ¿verdad? Sí, ahí la tenemos y está bien, ¿verdad? Pero
¿Qué pasa cuando venga la crisis? Usted no puede comprar ni vender, va a seguir teniendo datos. ¿Ah? Va a tener wifi. Ni siquiera va a tener electricidad para cargar el teléfono. Entonces, y si usted va a prisión, ¿usted cree que le van a dejar el teléfono? No. ¿Y le van a dejar que tenga una Biblia? No, si por la Biblia lo han metido ahí, ¿cómo lo van a dejar? Hermano, la única Biblia que usted va a tener es la que tenga aquí, adentro. Por eso usted tiene que aprender de memoria el Salmo 91, tiene que aprender de memoria el Salmo 46, tiene que aprender de memoria el Salmo 23, tiene que aprender de memoria el Salmo 37 y tiene que aprender de memoria todo lo que pueda de la Biblia. No hay manera. ¿Cómo usted le va a dar adentro de la cárcel a otro que está preso en estudio bíblico si usted no habla Biblia? Hermano, ese es nuestro desafío. Confiemos en nuestro Padre maravilloso y tomemos tiempo para poner su palabra en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga.